Okay, vamos a pasar a la unidad 4, espacios vectoriales. Realmente la unidad 4 inicia con esta definición. Entonces lo que estoy haciendo en este lado del pizarrón es explicar esa definición para que quede claro. La idea es recordar los números reales. Esta es la notación de los números reales. No se usa la R porque esa ya está usada para resistencia. Entonces ponemos la R con un palito extra para los números reales. Y pues ya los conocemos, también los podemos visualizar así, la línea hasta el infinito, hasta el infinito. Aquí puse los enteros, pero también hay fracciones, hay decimales, racionales, todos están ahí. Y tienen propiedades esos números que las puse aquí en particular. Puse algunos números, por ejemplo, este 5, yo sé que es un real, eso pertenece a los reales. El 2, pues también pertenece a los reales. Y si lo sumo, el resultado también pertenece a los reales. Entonces es una propiedad que ya sabíamos. Siempre que sumes dos números reales, se va a quedar ahí. Va a ser otro número real. No importa los que elijas. Si elijo, por ejemplo, el menos 2, es un real, y lo sumo con el 1, el resultado también es un real, aquí está. Y siempre va a pasar eso, ¿eh? Eso es cerrado bajo la suma. Otra cosa es que si tengo dos reales y los estoy sumando, los puedo sumar así o los puedo sumar así, es lo mismo. No importa el orden, 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5. Y en general es cierto, cualquiera de dos números reales los sumas así o así. Y el 3, pues tengo tres números ahora y quiero sumar los mismos tres. Pues hay una forma de hacerlo, sumo estos dos primero y luego le sumo el 3, o sumo estos dos primero y luego le sumo el 5. Cualquiera de los dos me va a dar la misma respuesta, hay dos caminos. En el 4 me dice que hay un 0, que también está en R, que cumple con esto. Siempre que tome un número real y le sume el 0, se va a quedar el mismo número. No le hace nada el 0, ¿no? Ya lo sabíamos. Yo sé que hasta ahorita son cosas obvias, pero no las teníamos así escritas, ¿no? El 5 me dice que si yo tengo un número, va a existir otro número que al sumarlo con él me dé el 0. Y siempre pasa eso, ¿verdad? Si tú eliges, por ejemplo, el 2, ¿quién sería el otro que está en R que al sumarlo al 2 me dé el 0? El menos 2. Si yo agarro el 1.5 que también está en R, ¿quién sería el otro que al sumarlo con el 1.5 me dé el 0? El menos 1.5 y así. Es algo que ya sabíamos en general también. Luego el 6 me dice que si yo multiplico, ese es un producto, cualesquiera dos números reales, la respuesta también está en R. Por ejemplo, ahí sería 15, ¿no? 5 por 3 es 15. El 15 también es un real. Entonces se queda ahí mismo. Cualesquiera dos productos de reales es un real. El 7 me dice que tengo un número multiplicando una suma. Entonces puedo distribuir. Puedo multiplicar el 3 por el 5 y puedo multiplicar el 3 por el 2. Entonces lo puedo hacer así también. Y al revés, si tengo 3 más 5 por un número, pues también se distribuye. Es este por este, 3 por 2, ahí está. Y 3 por 5. ¿Okay? Y luego el 9 me dice que si tengo productos, los 3 es producto, el 3 multiplica y el 5 multiplica. Puedo hacer ese producto primero y el resultado por 3, o hacer este producto primero, miren, 3 por 5 y luego por 2. Entonces no importa el orden ahí en el producto tampoco. Y el último, el 10, me dice que si yo tengo un número real, el que sea, yo tomé el 5, siempre que lo multiplica por 1, pues se va a quedar igual, 5. Entonces, si se fijan, todas estas propiedades son cosas que ya sabían y las vemos muy obvias, ¿no? Entonces son 10 propiedades de los números reales. Si yo creo ahora vectores, aquí ahora crea R2. ¿Quién sería R2? Es lo mismo que R, pero en lugar de una sola entrada tengo dos, y en general se vería así, A, B, que si le pongo números en particular, por ejemplo el 5,2, así se vería, ¿no? Ese es uno en particular. Entonces, va a ser las mismas propiedades, aunque tenga uno extra, se cumple lo mismo. Si tengo dos, U y B, y lo sumo, se va a caer en R2. Por ejemplo, ¿cómo sería la U? La U podría ser 5,2, y que la B sea 3,1, por ejemplo. Entonces, si tú sumas esos dos, ¿seguirá siendo un vector? Pues sí. La suma de U más B sería 5 y 3, sería un 8. 2 y 1 sería un 3, se suman entradas con entradas y se vería de esta forma. Entonces es un vector también. Entonces la suma de dos vectores de R2 me da otro vector en R2. Y cuando tengo dos vectores y los quiero sumar, los puedo sumar así o al revés.
¿Qué hubiera pasado si sumo b más u? Pues no importa que lo ponga al revés, 3 y 5 sigue dando 8, 1 y 2 sigue dando 3, porque esto ya sabíamos, cuando tengo dos números lo puedo sumar así o así, entonces no hay problema, cada entrada es válido y queda lo mismo u más b que b más u. Entonces también lo cumple cuando es vector, cuando es de R2. Y cuando tengo tres vectores y lo quiero sumar, puedo sumar estos dos primero y luego este, o estos dos primero y luego este, gracias a que se cumple para los números también. Lo que se ve un poquito distinto es el 4, miren. Un vector, o sea, algo como esto, si le sumo el cero vector, sería el mismo u. ¿Quién sería el cero vector? ¿Quién lo logra ver? El cero vector de R2. No, el 1,1 es un vector normal. El cero vector tiene 0. Si se fijan acá, el 0 es este. ¿Cuál sería el 0 acá en los vectores? 0 en las dos entradas. Entonces el 0 en los números reales era el número nada más, el número 0. Pero el 0 en los vectores ahora se ve así, 0,0. Si fuera R3, 0,0,0. Ese sería el 0 de R2. Okay, por eso le puse una rayita aquí para que no se van a confundir y pensar que es este mismo. Este es el número 0 y este es el 0 vector. Entonces el 4 me dice que existe ese 0 vector que también está en R2 y que si lo sumo con cualquier otro vector se queda igual. Y pues sí, ¿no? Si le sumo esto a la U, 5 y 0, pues sería 5, 2 y 0 sería 2, entonces se va a quedar el mismo. Cuando sume esto, se queda esto. Y es lo que me está diciendo el 4. En el 5 me dice que si yo tengo un vector, por ejemplo ese, va a existir otro que sería menos u, que al sumarlos me da el cero vector. ¿Quién sería el vector menos u? ¿Quién lo logra ver? Si esta es la u, ¿quién sería menos u? Para que al sumarlos dé el 0. Sería menos 5, menos 2, porque si lo sumas, 5 y menos 5 va a dar 0, 2 y menos 2 va a dar 0, entonces se va a cumplir esto. Y siempre existe ese vector, nomás le tengo que cambiar de signo a cada entrada. El 6 me dice un C por U está en R2. Aquí no hay que confundirnos, el C es un número real, es un número. Y la U es un vector. Entonces este 6 es como si tuvieras un 5 por el 2,3. A eso se refiere, un número por un vector. Si hago ese producto quedaría 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. La pregunta, ¿lo que queda en dónde vive? En R2 también, y es lo que te está diciendo aquí. Un número por un vector también está en R2. En el 7 te dice que si tienes un número y aquí una suma de vectores, puedes multiplicar el número por cada vector y luego sumarlo. Y si tienes una suma de números por un vector, puedes multiplicar el número por el vector, el otro número por el vector y luego sumarlo. Son propiedades distributivas esas dos. Y luego el 9 me dice que C por D por U, donde C y D son números, es lo mismo que multiplicar los números y luego por el vector U. Y por último el 10 me dice que si tengo un vector y lo multiplico por el número 1, este es un 1, el mismo 1 de acá, el mismo número, se va a quedar el vector U. Ese lo puedes visualizar así, sería 5,3. Si lo multiplico por 1, 1 por 5 sería 5, 1 por 3 es 3. Entonces se queda igual, es lo que me dice el 10. Entonces esas 10 propiedades son iguales a las 10 de R. Cuando lo hice en R2 se siguen cumpliendo un poquito más general. Si fuera R3 se van a seguir cumpliendo. Si fuera R4 van a ser la misma idea. Lo único que va cambiando es las entradas, ¿no? R3 por ejemplo sería 5, 2, 7. Así se vería R3. ¿Y de dónde viene el nombre de espacio vectorial? Pues esos son vectores. Esos son vectores, entonces de ahí viene el nombre vectorial de vectores. Entonces gracias a esto ya podríamos entender la definición. Aquí está la definición abstracta. Entonces definición de un espacio vectorial. Sea B, esto es mayúscula. B es un conjunto no vacío, tiene que ser no vacío ese conjunto, sobre el que están definidas dos operaciones, la suma y la multiplicación. Si los siguientes axiomas, esos 10 de ahí, se cumplen para cualesquiera U, B y W en B, o sea, estos son vectores, y todo escalar, estos son números. Escalar es otra forma de decir números. C y D, entonces ese B mayúscula, se denomina espacio vectorial. Entonces ahí están los 10 axiomas que se deben de cumplir y son estos mismos, pero ya los entendimos en R y en R2. Aquí ya está en general,
esta B no tiene por qué ser un R2. Cualquier cosa que se comporte como esto, como un espacio vectorial, le vamos a llamar espacio vectorial. Entonces, aquí están los nombres también. Agregué los nombres de cada uno. Por ejemplo, el 1, que es esto, que cumpla que U más B está en B, se le llama cerradura bajo la adición. El 2, que U más B es igual a B más U, se le llama conmutativa, propiedad conmutativa. Propiedad asociativa sería el 3, puedo tener 3 vectores, sumo así y luego por este, o sumo estos dos primero y luego W. Y así cada uno tiene su nombre, ¿no? Aquí los agregué. Listo.